Hola, hola, estamos de regreso. Hola, disculpen por la pausa. Hemos estado teniendo algunos problemas con nuestra conexión de internet. Parece que ya lo tenemos resuelto. Y bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar con ustedes, de empezar el podcast. Parece que hoy nada funciona. No, de verdad, Eh, tuvimos problemas con las cámaras, con los micrófonos, con el internet. Ahorita hablamos del internet, no nos querían atender. Parece que el podcast no querían que fuera transmitido. Parece que el diablo nos está... Y aquí estoy hablando entre broma y broma, la verdad se asoma, pero yo estoy seguro que Satanás está molesto con lo que estamos tratando de hacer aquí hoy, pero no nos vamos a dar por vencidos, ¿verdad? No nos vamos a dar por vencidos. Pusimos un mensaje de que íbamos a cambiarlo para mañana, pero de repente empezó a funcionar, entonces vamos a intentar una vez más para hoy, Chris, ya que estamos listos, esperando a que se conecten más personas. Vamos a dar un poco de tiempo nada más, pero estamos de nuevo reanudando el podcast, la temporada número 4. Estamos empezando una nueva temporada, la que hemos titulado ¿Por qué no soy?, donde vamos a estar analizando las grandes cosmovisiones del mundo. Vamos a analizar básicamente las mayores religiones del mundo: budismo, islam, hinduismo, etcétera. Y vamos a tratar también otras cosmovisiones como el materialismo ateo, el agnosticismo. Vamos a ver qué tipos de agnósticos hay. Y hoy en particular vamos a ver un tema espinoso, ¿verdad, Moni? Vamos a empezar por uno que nos han pedido muchísimo. ¿Por qué no somos católicos? Acuérdense que todos estos temas los vamos a tratar desde la perspectiva pues analítica, con la verdad, y no es ir en contra de nadie, es muy respetuoso. Pero como estábamos diciendo al principio, ¿para qué queremos tener una religión nada más de moda? Mejor vamos a ser felices todos y hagamos lo que más felices nos haga. Si vamos a tener una religión por tener una moda o porque crecimos en una religión o porque nos inculcaron esa religión, ¿por qué no mejor indagar y ver si hay una religión verdadera y entonces tengamos una religión? Pero tener una religión nada más por diversión, pues Sí, no es divertido. y tal religión debe estar basada en la realidad, ¿sí? Lo que tenemos nosotros es lo que se llama una teoría de correspondencia de la realidad. Y la verdad es lo que se adapta y lo que mejor se apega a la realidad. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en este podcast, los que empiezan a seguirnos tal vez, estamos buscando llegar a la verdad. Creemos que la verdad es objetiva, que la verdad existe y que la verdad se puede conocer. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en este podcast. Y vamos a analizar utilizando herramientas que ya tenemos, es decir, podemos ver y distinguir lo que es verdad de lo que es mentira utilizando varias herramientas. Podemos usar las leyes de la lógica. Las leyes de la lógica las utilizamos todo el tiempo. Vamos a utilizar ciencia. Vamos a utilizar ciencia bien aplicada y bien utilizada. Ustedes saben que soy ingeniero. Moni también tiene una inclinación muy fuerte a la ciencia, sobre todo a la astronomía, a la astrofísica. Y la ciencia nos puede dar muchas cosas acerca de la realidad. Y si tenemos una cosmovisión o una religión que no se adapta a la realidad, pues debemos descartarla. Pues Chris, parece que sí nos están viendo, sí nos están escuchando bien. ¿Qué te parece si comenzamos el tema de hoy? Bueno, iniciemos formalmente. Damos iniciada la temporada 4 del podcast de Veritas Fidei. Y gracias por estar con nosotros, gracias por su paciencia. Y los que han estado con nosotros tal vez desde el principio, tal vez los que nos siguen desde hace ya tiempo, pues muchas gracias por estar con nosotros, por aguantarnos y por dejarnos llegar hasta sus hogares, sus lugares de trabajo, sus autos, su gimnasio, donde sea que nos estén escuchando, nos estén viendo. Muchas gracias por su fidelidad y nos sentimos muy honrados de ser parte de poder llegar hasta sus hogares.
Cris, tú y yo crecimos, sobre todo yo, en familias católicas. Sí, los dos, yo también, sí. ¿Por qué no somos católicos? Bueno, quiero primero hablar un Perdón. poquito del... Un paréntesis más. Sí. Crecer en familia católica no nada más de somos católicos y ya todos somos católicos, ¿no? De ir a la iglesia todos los domingos, de ir al catecismo, de tu bautismo, de hacer tu primera comunión, de hacer tu confirmación, de ir todos las semanas al catecismo y o sea, de una familia católica. No, y aquí quiero yo también decir, o sea, mi formación académica, Moni, o sea, mi primaria, secundaria y preparatoria, es más, aquí tengo los diplomas de primaria, secundaria y preparatoria, los hice en una escuela privada católica. Y yo también de legionarios. Sí, y los míos eran agustinos recoletos. Entonces, voy a empezar diciendo que yo a la Iglesia Católica Romana le debo mucho, incluyendo gran parte de mi formación académica. Crecí estudiando con sacerdotes, frailes y padres que me ayudaron en mi formación académica y les voy a estar siempre agradecidos. Pero esto no quiere decir tampoco que odio a los católicos o que esto es un ataque contra mis amigos católicos, incluso nuestra misma familia, que tenemos muchísima familia que es católica. Entonces, por favor, no lo vayan a tomar esto como un ataque. Vean esto como Cris y Moni dando sus razones de por qué ellos no son católicos romanos. ¿Y por qué estamos hablando de esto, Moni? Porque mucha gente nos lo ha pedido. Sí. Yo, tú lo sabes, yo por años he tratado de evadir este tema, pero creo que al no hablar claramente de por qué creemos en qué creemos, no estamos ayudando a la gente. Y yo lo único que quisiera, después de exponer estos puntos que vamos a ver hoy, que si alguno de ustedes que es católico romano dice, voy a indagar un poco más en esto, o tal vez no eres católico romano y no sabías cómo funcionan estas cosas, cómo es la doctrina católica romana, tal vez te dé curiosidad de aprender más. Y si nos da curiosidad y aprendemos, todos ganamos, ¿sí? Entonces, esto es no para entrar en discusiones, no para entrar en desacuerdos y enojos, es para tratar de buscar lo que es verdad. Sí, volvemos a lo mismo, Cris. Sí. Si vamos a tener una religión por moda, pues mejor inventamos una más divertida que todas las que existen, ¿no? Sí, entonces mucha gente me ha preguntado, oye, Cris, ¿por qué no eres católico? Bueno, yo empecé siendo católico y vamos a entrar en materia. ¿Qué te parece, Moni? Vamos, adelante, Cris. Bueno, sin más rodeos, hay dos razones principales por las que no soy católico romano. Muchos protestantes, muchos evangélicos dan razones que para mí no son tan importantes, que la veneración de María o el culto a María, que si la doctrina de transustanciación, no estamos de acuerdo con eso. Creo que hay muchas, el purgatorio, la infalibilidad papal, etcétera, y muchas falacias genéticas de decir, bueno, pues es que está lleno de pederastas o por la Inquisición o por lo que tú quieras. Esas son falacias genéticas, es decir, no porque mucho mal haya hecho la gente que se ascribe a una religión, que tal religión es falsa. Eso se llama falacia genética. Entonces yo no me voy a meter en eso, yo me voy a meter con doctrina y mi propósito primeramente es representar fielmente lo que creen mis amigos católicos. Es decir, yo no quiero darles el respeto suficiente de expresar lo que ellos creen realmente, no lo que la mayoría de la gente cree. Y por eso me he metido a estudiar este tema
en mucho detalle. Entonces, lo que vamos a hacer es explicar las dos razones principales. Yo creo que en este podcast y en el que sigue vamos a ver el tema número 1, que es la doctrina de justificación. Es decir, la primera razón, y esta razón sería suficiente por sí misma, por la que no soy católico romano, es porque difiero en la doctrina de justificación con la Iglesia Católica. Cris, para los que no han escuchado el término justificación, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, ¿cómo nos ponemos en la correcta relación con Dios? Esa es básicamente la doctrina de justificación. Y lo que vamos a hacer aquí es comparar lo que creemos nosotros. Nosotros nos apegamos principalmente a lo que afirmaron los reformadores de la Iglesia, Lutero, Calvino, etcétera, aunque déjenme aclarar, no somos calvinistas tampoco, ¿sí? Estamos apegándonos nada más a la cuestión de justificación y voy a explicar también qué creemos en detalle, ¿sí? Y lo que vamos a usar para justificar qué es lo que cree la Iglesia Católica en cuanto a la justificación es usar sus propias fuentes doctrinales. Y aquí primeramente son el catecismo de la Iglesia Católica y los decretos de sus concilios, principalmente el Concilio de Trento. Y voy a afirmar aquí qué es lo que creemos y voy a leer aquí un pequeño párrafo, Moni, de qué es lo que creemos en resumen en cuanto a justificación, si me lo permiten. Adelante, Cris. Es nuestra firme creencia que la Biblia es la regla de fe, la palabra de Dios y el documento con autoridad para informarnos acerca de la doctrina de justificación. De igual manera, es nuestra creencia que la Biblia enseña la justificación como un evento. Esto se conoce como la perspectiva judicial. Y es una justificación, es un evento por fe, sin obras, haciendo alusión a Efesios 2, 8 y 9. Que la santificación es un proceso que comienza después de la salvación. Santificación es la mejora moral que viene a suceder a la persona una vez que es justificada. Y esto es un proceso que comienza después de la salvación y que las obras son un reflejo y fruto de la salvación, pero a la vez son inútiles para salvar al hombre. Y a continuación vamos a presentar qué es lo que creemos. Entonces, primero, Moni, estamos aquí en este podcast asumiendo, si no lo vamos a demostrar, simplemente estamos asumiendo que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, simple y sencillamente. Tal vez en otra ocasión justifiquemos eso, pero no lo vamos a hacer aquí, simplemente lo vamos a asumir. Entonces, ¿qué es el proceso de justificación? Bueno, la justificación es el acto judicial de misericordia otorgado de manera gratuita por parte de Dios, por el cual Él declara inocentes a los pecadores condenados por la ley, es decir, a nosotros, y nos constituye como justos de una vez para todas en la justicia de Cristo sobre la base de su obra expiatoria por gracia, es decir, Él paga por nuestras deudas y mediante la fe hace esto sin tener en cuenta las obras. Y de esta manera Dios nos asegura el pleno perdón, la aceptación, nos adopta como hijos, nos da la herencia de la vida eterna, nos concede el don del Espíritu Santo y nos capacita para hacer buenas obras. Esto es lo que creemos en cuanto a la justificación. Entonces, en manera concisa, podríamos decir que la justificación significa que Dios nos pone Él mismo por un acto judicial en la correcta relación con Él. Y por cierto, si tienen preguntas, por favor vayan poniéndolas, vayan haciéndolas. Ahora, esta es la perspectiva protestante, la perspectiva reformada evangélica. Hay variantes, pero esto es lo que creemos. Entonces,
En nuestra perspectiva, la creencia protestante, la creencia de los reformadores de que la justificación es un acto judicial y que Dios es la fuente exclusiva de esto, de este evento, es lo que creemos. Y esto no significa que Dios nos hace justos en el sentido de que de pronto ya somos gente buena, que ya somos gente moralmente recta, sino que Dios nos declara como justos, de manera similar que en una corte legal un juez declara a una persona que no es culpable, ¿sí? En este sentido, Dios nos declara como justos de manera inmediata, aunque nuestra experiencia en este momento o nuestro carácter moral no haya sido aún transformado. Esto es lo que los reformadores llamaron santificación. Entonces, la santificación es un proceso, la justificación es un evento, ¿sí? Y esta justificación como evento judicial tiene su fundamento en pasajes, por ejemplo, como Romanos 4, de 2 al 8 y del versículo 23 al 25. Aquí Pablo dice, voy a leer un pequeño pedazo. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué gloriarse? Pero no para Dios, para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y luego en Romanos 4:23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia la fe, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Por cierto, vamos a leer algunos pasajes de la Escritura, entonces tengan por ahí listas sus Biblias. A continuación, Gálatas 3:6. Pablo resume esto y dice, así, Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Entonces, el lenguaje que utiliza la Escritura en estos pasajes, no es que Abraham de pronto fue transformado en un buen hombre de alta moral, sino que tuvo fe en Dios y ya que confió en esas promesas de Dios, su fe le fue contada por justicia. Otra manera de comprender esto es que por medio de la confianza en Dios, es decir, cuando creemos en sus promesas y ejercitamos nuestra fe, Dios nos declara como justos aparte o independientemente de nuestras obras. Así que Abraham es justo con base en el ejercicio de su fe hacia Dios. Y así escribe también Pablo en Romanos 4. Y no solamente con respecto a él, a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, ¿sí? Entonces, y luego continúa, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y un resumen clarísimo en la escritura de esto está en Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que esta es la doctrina de justificación resumida como la entendieron los reformadores protestantes y como la entiendo yo, como la entiende Moni también personalmente, y haciendo un estudio sistemático de todas las escrituras en su contexto, alumbrando pasajes difíciles con pasajes claros. Y vamos a hablar de algunos pasajes difíciles también en esto, ¿sí? Entonces, pues Moni, esa es la perspectiva de lo que creemos nosotros en cuanto a la doctrina de justificación.
Así es. Cris, aquí hay 2 preguntas. Nada más las quiero leer, pero los voy a leer porque sé que las vas a contestar. Uh-huh. A eso vamos. Pero Luis Vargas dice, saludos hermanos desde Ecuador. Ya que están hablando de justificación y obras, tengo una duda. ¿Cómo sería la salvación por fe? Sola fide. O salvación por fe y obras basado en Santiago 2. En teoría se habla de la salvación por obras. El Apocalipsis 22 se juzga por obras. No estoy muy seguro si el Apocalipsis 22 habla a los creyentes o a los incrédulos. Adicionar, el creer se puede catalogar como obra. Estaré atento a sus respuestas. Y otro, Henry Guerrero Ramírez. Cuando Jesucristo perdona a la mujer adúltera, ¿acaso no condiciona su salvación a que no peque más, es decir, que obre bien? ¿Cómo que las obras no cuentan? Las leo porque todo eso lo vamos a ver, así que por favor sigan atentos. Santiago es un libro muy importante que habla de esto y lo vamos a analizar en muchísimo detalle, así que no se vayan. De hecho, la Iglesia Católica Romana utiliza a Santiago para decir, las obras sí son necesarias para la salvación. Exacto. Vamos a ver que eso no es el caso y lo vamos a justificar muy detalladamente, ¿ok? Así es. Bueno, ¿qué les parece si ahora vemos la perspectiva católica romana? Adelante, Cris. Y aquí he sido muy cuidadoso de ver los cánones de Trento y lo que dice el catecismo, lo que dicen los mismos estudiosos católicos, y he tratado de no hacer un hombre de paja. Así que espero que no se me pueda acusar. Por ahí anunciamos hace un par de días que íbamos a comenzar con esta serie nueva de ¿Por qué no soy? Y ya una persona diciendo, ustedes normalmente hacen un hombre de paja cuando hablan de estas cosas y todavía ni siquiera hemos empezado a hablar del tema. Así es. Bueno, hemos hecho gran esfuerzo en que esto sea una representación fiel y justa de lo que es la doctrina de justificación en la Iglesia Católica Romana. Bueno, en teología católica, aquí me refiero, cuando diga católica, me refiero a la Iglesia Católica Romana. Simplemente lo voy a simplificar para no repetir. Pero católico quiere decir universal. Entonces, yo diría que yo soy cristiano católico con C minúscula porque soy parte de la comunidad cristiana general, pero no católico romano. Bueno, en teología católica la justificación no es solamente una declaración judicial, como lo es en el protestantismo, sino que afirma que la persona es perdonada y declarada como justa, sino que aparte de que es declarada como justa, es justa porque la persona se imparte con justicia moral, es decir, al creyente Dios le imparte justicia moral. Durante el Concilio de Trento, que se celebró entre 1546 y 1563, la Iglesia Católica promulgó la doctrina que indica que la justicia es algo que sucede dentro del creyente, es algo interno al creyente. Dios hace al creyente justo, y esto es en contraste con los reformadores que afirman que la justicia es algo que Dios declara y le atribuye a la persona. Es muy diferente. Entonces, a diferencia de la doctrina de la Iglesia Católica Romana, Lutero afirma que la justificación es una transacción legal que afecta nuestro estado frente a Dios, pero que no constituye una transformación moral. Gran diferencia. No es una transformación del carácter de la persona. Entonces, según la perspectiva protestante, la justificación no me convierte de pronto en una persona moralmente justa, buena y recta, ¿sí? La justificación simplemente declara que soy justo delante de Dios. Esa es la perspectiva protestante. Dios nos pone en una nueva relación con Él. Pero en Trento, lo que los cánones afirman, y aquí cánones quiere decir los estatutos que se derivaron en Trento, afirman que la justicia es intrínseca a la persona. Es decir, Dios
hace a la persona intrínsecamente justa, ¿sí? Entonces, en resumen, diríamos que en la perspectiva reformada la persona es intrínsecamente justa y en la perspectiva reformada es extrínsecamente justa y en la perspectiva católica es intrínsecamente justa. Entonces, en la perspectiva de la Iglesia Católica, la perspectiva es que la justicia se imparte al creyente, mientras que la perspectiva reformada, la justicia se atribuye al creyente, ¿sí? Una es que se imparte justicia y la otra es que se le atribuye justicia. Entonces, la justicia de Cristo se le atribuye al creyente de manera judicial, aunque no sea tal persona intrínsecamente justa. Esto es en la perspectiva protestante. Entonces, en la perspectiva católica romana, es que la justificación es tanto un evento como un proceso. Comienza con la impartición inicial de justicia y aparte, uno se vuelve más y más justo delante de Dios al recibir gracia por medio de los sacramentos, cuyo único conducto es la Iglesia Católica Romana. Entonces, para los reformadores, la justificación no era un proceso, sino un evento, algo que Dios declara que es completo y consumado, y es declarado justo de sus pecados, le son perdonados, y es un proceso que transcurre que transcurre a través del tiempo. Que no transcurre a través del tiempo, sino que es un evento. Después viene la santificación, que es un proceso, ¿sí? Entonces, lo que hace la Iglesia Católica Romana es juntar la justificación con la santificación, y es algo intrínseco a la persona, y en la perspectiva reformada es la salvación. La justificación es un evento, la santificación es un proceso, y esto es algo que se atribuye extrínsecamente a la persona. Entonces, así lo dice el Concilio de Trento. En el capítulo 4 hace un resumen de la justificación, y aquí estoy citando a uno de los cánones de Trento. Dice: en las palabras mencionadas se insinúa la descripción de la justificación del pecador. De suerte que es tránsito del estado en que nace el hombre, hijo del primer Adán, al estado de gracia y de adopción de los hijos de Dios por el segundo Adán, Jesucristo nuestro Señor. Después, en el capítulo 7, el concilio explica en lo que consiste la justificación del pecador. Dice: a esta disposición o preparación se sigue la justificación en sí misma, que no solo es el perdón de los pecados, sino también la santificación y renovación del hombre interior por la admisión voluntaria de la gracia y dones que le siguen, de donde resulta que el hombre de injusto pasa a ser justo y de enemigo a amigo, para ser heredero con esperanza de la vida eterna. Entonces, esto indicaría que la justificación requiere de la santificación del ser humano interior por medio de la gracia de Dios. Y después sigue diciendo así, dice: últimamente, la única causa formal es la santidad de Dios, no aquella con que Él mismo es santo, sino con la que nos hace santos, es a saber, con la que, dotados por Él, somos renovados en lo interior de nuestras almas, y no solo quedamos reputados justos, sino que con verdad se nos llama así, y lo somos, participando cada uno de nosotros la santidad según la medida que le reparte el Espíritu Santo, como quiere, y según la propia disposición y cooperación de cada uno. Así que, según la Iglesia Católica Romana, la justicia de Dios se imparte al creyente. Y después, en el capítulo 10, explica que
explica el aumento de esta justificación que el creyente recibe. Es decir, uno se va haciendo más y más justo. Cito: justificados pues así, hechos amigos y domésticos de Dios, y caminando de virtud en virtud, se renuevan, como dice el apóstol, de día en día, esto es, que mortificando su carne y sirviéndose de ella como de instrumento para justificarse y santificarse, mediante la observancia de los mandamientos de Dios y de la Iglesia, crecen en la misma santidad que por la gracia de Cristo han recibido, y cooperado la fe con las buenas obras, se justifican más. Así que según la Iglesia Católica, uno se hace más justo al creer en la gracia, la justificación así aumenta, y el canon 24 del concilio afirma así: si alguno dijere que la santidad recibida no se conserva, ni tampoco se aumenta en la presencia de Dios por las buenas obras, sino que éstas son únicamente frutos y señales de la justificación que se alcanzó, pero no causa de que se aumente, sea anatema, o sea, excomulgado. Bueno, esto es mala noticia para nosotros los que no somos católicos romanos, porque aquí el concilio pronuncia un anatema y es claramente una exclusión de la Iglesia Católica. Esta es la pena máxima de excomunión de la Iglesia. Y aquellos que, como tú y yo, Moni, que como los reformadores que afirman, y los reformadores que afirman que las buenas obras no ayudan a aumentar la justicia del hombre, sino que estas buenas obras son el fruto de la justificación. Entonces, según la Iglesia Católica, estas buenas obras que uno ejecuta como cristiano son causa del aumento de la justificación. Y bueno, es claro que la justificación en la perspectiva romana es muy distinta a la perspectiva reformada, muy, muy diferente. No es un acto judicial o forense, no es un evento o declaración divina, sino que es parte de una transformación moral que comienza cuando el creyente pone su fe en Cristo y aumenta conforme el creyente participa en los sacramentos. Entonces, es nuestra convicción que en esta área tan importante de doctrina cristiana son los reformadores los que entendieron e interpretaron correctamente las Escrituras. Ellos creo que entendieron, por ejemplo, leyendo la carta a los romanos, que Pablo se refiere a un acto judicial en el que el creyente es declarado justo. Y yo les invitaría a leer muy, muy detalladamente esta carta a los romanos. Es muy aclaratoria en cuanto a estos puntos. Y no se trata aquí de una, creo, de transformación moral de justos injustos, sino que Dios nos declara como justos precisamente por haber depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, para aclarar el dilema de la justificación y entre la Iglesia Católica y los reformadores, cabe decir que lo opuesto a justificación es condenación. Lo opuesto a justificación es condenación. Lo opuesto a justificación no es ni nunca ha sido una bajeza moral o vileza moral, sino condenación. Entonces, cuando un criminal es condenado por la corte o un juez por un juez, experimenta lo contrario al perdón, que es o la absolución por parte del sistema judicial. ¿Sí? Condenación es lo contrario de la absolución o la justificación. Y el lenguaje del Nuevo Testamento me parece que refleja muy claramente esta yuxtaposición entre la justificación y la condenación. Por ejemplo, Romanos 8:1 dice aquí: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego en Romanos 8, 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Y luego de nuevo Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí la paz con Dios, amigos, hermanos, no se refiere a algún tipo de sentimiento de bienestar y serenidad. Se refiere a que ya no hay enemistad entre el hombre y Dios. Hemos sido reconciliados con Dios y nuestros pecados ya no son contados, sino que la justicia de Dios ha sido propiciada y ya no es Él quien nos condena, sino que nos justifica. Una analogía de esto muy clara a este evento judicial de justificación podría ser, por ejemplo, el de un hombre y una mujer al ser declarados marido y mujer. En ese momento, cuando el ministro dice, ahora los declaro marido y mujer, en ese momento hay un cambio en su situación legal. Ya no son solteros. Desde ese momento son casados. Y es un estado oficialmente reconocido ante la ley, ¿sí? La pareja puede no tener ningún otro tipo de sentimiento antes o después de la declaración. Ojalá que sí, ¿verdad? Que estén felices, ¿verdad? Pero puede ser que no tengan ningún sentimiento antes o después de la declaración, pero su estado judicial, es decir, su estado en materia legal, ya es diferente. Ya pasan de estar solteros a casados. Así es. Y de manera similar somos justificados por Dios. No, Dios no pretende que ya seamos moralmente rectos y justos, sino que realmente nos perdona, nos declara como justos y nos imputa la justicia de Cristo. Es una imputación, una atribución, como sucede en el caso de una pareja que es declarada marido y mujer. Ahora, hasta ahorita hemos visto el sumario o el resumen del proceso de justificación en cuanto al Concilio de Trento. Eso es lo que dice nada más el concilio, pero no es la única fuente que habla de la salvación. El Concilio de Trento fue la respuesta a la reforma de Calvino, Lutero, etcétera, para aclarar lo que la Iglesia cree en distinción de lo que dijeron los reformadores. Por eso proponen ese anatema, es decir, el que crea lo que crean los reformadores está excomulgado. Sí. Es muy, muy claro. Pero la salvación también se enseña, el proceso de salvación se enseña en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? El catecismo tiene mucho que decir en cuanto a justificación y salvación. Y si nos da tiempo, Moni, si tú me lo permites, como productora de este programa, a continuación expondré el resumen de las enseñanzas del catecismo, Cris, con sus referencias propias. Perdón, sí. Esta es petición especial. Nos quedan 20 minutos, pero a mí me gustaría que no hicieras resumen, que sí los pasaras uno a uno, para que se den cuenta literal qué está pasando en el catecismo católico. Sí. Ahora, esto es lo que dice el catecismo. Lo he tratado de resumir de manera lógicamente secuencial, pero lo que he hecho en este estudio es hacer una referencia. Cada estatuto del catecismo tiene un número, ¿sí? Y este número tiene cada número se refiere a una doctrina que enseña la Iglesia Católica. Entonces, en lo que voy a leer esto muy detalladamente y voy a mencionar ciertos números. Bueno, esos números son para que ustedes vayan al catecismo y lean esos mismos puntos por ustedes mismos. Personalmente. Si leemos todos los puntos del catecismo, no vamos a terminar. Sí es. Pero los voy a mencionar para que uno, por referencia y por respeto a mis amigos católicos, de decir, estoy haciendo referencia a lo que ustedes creen, y para que los que quieran estudiar más a detalle puedan ir a abrir un catecismo, está electrónicamente, lo pueden encontrar y ver cada uno de los puntos a los que hago referencia.
Pongan extrema atención. ¿Ok? Vámonos, Cris. Vamos. Ok. La salvación en la Iglesia Católica Romana, como explicamos, es un proceso. El proceso comienza cuando Dios imparte a la persona de gracia, lo cual le permite a la persona creer en Cristo. Voy a hacer aquí una referencia. Es en el Catecismo, inciso 2000. Y también creer en la verdad de la Iglesia Católica, inciso 1814. Después de creer, la persona debe ser bautizada, lo cual es necesario para poder ser salvo, inciso 1257. Este bautismo borra el pecado original, inciso 405. Une a la persona con Cristo, inciso 977. Infunde gracia a la persona, 1999. Y concede la justificación, 1992 y 2020. Después del bautismo, la persona se salva. Todos estos los vamos a dejar escritos para que los puedan leer. Pero ahí no terminan las cosas. Para mantener su salvación, es necesario que la persona realice buenas obras. Inciso 2010, 2068 y 2080. Y participe en los sacramentos. Inciso 1129. Que proporcionan la gracia y aquí cito, propia de cada sacramento. Inciso 1129 y 2003. Es también necesario para salvación guardar los 10 mandamientos, 2070. Y aquí, por cierto, este inciso de la Iglesia, del Catecismo, hace referencia a Ireneo. Por cierto, creo que Ireneo se equivocó cuando la Iglesia cita a Ireneo. Creo que Ireneo se equivoca aquí. Y cabe mencionar, Moni, que van a decir, ya le va a tirar Cris a los padres de la Iglesia. No, he aprendido mucho de los padres de la Iglesia, de los padres apostólicos, y la prueba es que aquí tengo una enciclopedia con todos los escritos de los padres apostólicos. Y de hecho acabamos de comprar un libro de un padre católico que nos ha enseñado mucho, eso no tiene que ver. Exactamente. Entonces, aquí Ireneo, por muy discípulo de Juan que haya sido, descendiente de discípulo de Juan, Ireneo con Policarpo, creo que se equivocó. Y aquí lo que tenemos que ser muy honestos es en distinguir en lo que dice la palabra de Dios y lo que dicen los padres apostólicos, porque los padres apostólicos muchas veces hablan en contradicción de lo que dice la establecida palabra de Dios. Cris, un paréntesis nada más. Empezaste diciendo, para mantener su salvación es necesario que se realicen buenas obras. Correcto. Ahí ya estamos en contrariedad a lo que dice Efesios 2, 8, 9, que sí. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, aquí dice la salvación es por medio de la fe, y esto no es de ustedes, esto es un don de Dios. Bueno, y aquí el católico diría, sí, pero esas son obras de la ley, nosotros los católicos no hablamos de obras de la ley, hablamos de obras de caridad. Ok. Sí. Pero bueno, a fin de cuentas siguen siendo obras. Con perdón suyo, siguen siendo obras. Y voy a hablar un poco más de las obras después también. Ahora, esto es necesario para mantener la gracia. Inciso 987 y 1468. Sin embargo, la gracia puede ser disminuida por los pecados veniales o perdida por completo por pecados mortales. Los pecados veniales, inciso 1862, eliminan parte de la gracia infusa, es decir, parte de la gracia que infunde la Iglesia al creyente, pero no la gracia salvadora, es decir, no la gracia que salva, que la Iglesia la conoce como gracia santificante. Esto viene en el inciso 1863. Para remediar el problema de los pecados veniales, el católico
romano debe tomar la Eucaristía, que la Iglesia enseña que perdona los pecados veniales. Esto viene en el 14:16. También debe realizar varias penitencias con su correspondiente absolución sacerdotal, que deben hacerse de conjunto con la contrición perfecta, inciso 14:52. Pero aquí hay un problema: los pecados requieren un castigo, y aunque los pecados sean absueltos por un sacerdote, como lo dice el inciso 14:6.3 y 14:9.5, el castigo debido a una persona por su pecado puede permanecer. Para hacer frente a este castigo restante, se administran indulgencias para hacer frente al castigo debido a la culpa de los pecados ya perdonados, inciso 14:71 y 14:98. Estas indulgencias se basan en las buenas obras de la Santísima Virgen María, como lo dice el inciso 14:77, y de Cristo y de los santos, para obtener la remisión de la pena temporal debida por sus pecados, inciso 14:78. Además, las indulgencias pueden aplicarse a sí mismo o a sí mismos o a los muertos, 14:71, que están en el purgatorio, 14:98. Ahora bien, en caso de que el católico haya cometido un pecado mortal, entonces su gracia infusa se pierde. Para recuperar esta gracia, debe participar en la penitencia especial, inciso 980, ya que ayuda a restaurar la gracia que se perdió, inciso 14:68 y 14:96. En conclusión, el católico romano debe tener fe, participar en los sacramentos, tomar la Eucaristía, guardar los mandamientos, hacer penitencia y hacer indulgencias para alcanzar, mantener y recuperar su salvación, si es que la pierde, así como para reducir el castigo que le corresponde por los pecados que ya le han sido perdonados. Ese es el resumen de lo que enseña, eso fue el resumen de lo que enseña el catecismo. ¿Cuántos católicos siguen siendo salvos? Y ellos dirían que solo eso Dios solamente lo sabe. Nadie lo puede saber. Porque yo no conozco ningún católico ni cercano que esté siguiendo todo esto al pie de la letra. Exactamente. Entonces, pues, si quieres, Moni, en la próxima transmisión del podcast podemos responder a esta perspectiva y responder a los que dicen, bueno, es que sí se necesitan obras, como lo dice Santiago y algunos otros pasajes, y responder a eso. Pero simplemente me gustaría que hasta aquí, tanto católicos como no católicos, reflexionen en lo que la misma Iglesia enseña. Por favor, vean lo que la misma Iglesia enseña y después abran su Biblia y compárenlo con lo que enseña la Escritura. Y oren a Dios. Es lo único. Si de esta conversación y de este podcast sale ese deseo en alguno de ustedes, aunque sea uno, nos damos por satisfechos de que la labor ha sido no en vano. Sí, claro, no en vano. Y sinceramente, si tienen dudas, miren, voy a poner aquí el email en pantalla, nos pueden escribir y nosotros les podemos ayudar a buscar, a aclarar las dudas con todo respeto y siempre y cuando todos los medios sean respetuosos, ¿verdad? Es podcastbchicaF@gmail.com. Ahora, tampoco voy a decir que los católicos no tienen respuesta a esto. Simplemente yo les invito a que vean lo que cada doctrina enseña. ¿Sí? Vean lo que cada doctrina enseña. Vamos a estar viendo aquí. Y vean qué fundamento tiene. Eso es todo.
Así es. Eso es todo. Nos quedan unos minutitos, Cris. ¿Podemos leer algunas preguntas y algunos saludos? Claro, desde luego, con muchísimo Andrés gusto. Velázquez dice, saluden a mi familia desde Washington, D.C. Bendiciones a mis hermanos. Hola a toda la familia de Andrés. Saludos, Andrés, a Washington. Bendiciones. Washington, D.C., ¿verdad? Sí, a toda su familia. Perfecto. A costa este, una bendición para ustedes. Alfredo Muro, buenas tardes. Que Dios les bendiga. Saludos desde Ciudad Juárez. Gracias, Alfredo. Un abrazo para ti. Bendiciones desde Argentina, Sandra Schenfeld. Saludos, Sandra, a Argentina. Marco T. Se me fue. Gut García. ¿Qué quieren decir los católicos por obra de caridad? Bueno, eso habría que preguntarles a ellos. Pero obras de caridad se refiere a algunos pasajes cuando Jesús dice, bueno, si alguna vez le dieron de comer a un pobre o de beber, si hicieron esto a alguno de ellos, es como si me lo hubieran hecho a mí mismo, ¿no? Y que de alguna manera estas obras nos van dando, ¿sí? A ver, por cierto, siendo justos, la Iglesia Católica no dice que uno hace obras por sí mismo, sino que son obras habilitadas por el poder del Espíritu Santo a través de los sacramentos. Entonces, aquí hay una jerarquía donde la Iglesia es el conducto de la gracia de Dios y la forma en que la humanidad recibe esta gracia es por medio de los sacramentos, ¿sí? Y entonces es por medio de estos sacramentos que uno puede hacer estas obras, buenas obras de caridad, y por eso ellos dirían que no son obras simplemente humanas, sino que son obras habilitadas por el Espíritu Santo. Y bueno, no voy a responder ahorita eso porque vamos a hablar de las obras más en el siguiente podcast. Por eso cuando nos preguntan por qué no son católicos, ahora se están dando cuenta que es una extensa explicación. Bueno, y esta es una de dos. La doctrina de justificación es una de dos doctrinas por las que no somos católicos. Y cualquiera de estas dos independientemente es suficiente para simplemente yo no poder ser católico en buena conciencia, ¿sí? Liliana Castro, muchas bendiciones. Cris y Mónica, muy feliz de verlos, muy felices de saber de ti. Lilianita, seguimos orando por ti todos los días. Todos los días hemos estado orando por ustedes, Liliana, y que Dios los bendiga y están de nuevo en nuestras oraciones. Oscar García, hola Cris y Mónica, bendiciones. Gracias, bendiciones, un saludo. Segundo, Cris. Daniel Giovanni Borja Garciano, Dios los bendiga. Bendiciones, bendiciones. Ovidio León Guzmán, Dios me los bendiga. Buenísimo el programa, gracias. Muchas gracias, bendiciones. A ver si me ayudas con los mensajes, Chris. Sí, estoy viendo aquí, me estoy metiendo acá a... Eso va a ser para más adelante, es que si la salvación se pierde. Bueno, aquí dice, bueno, lo vamos a ver también. Bueno, en la perspectiva de la Iglesia Católica sí se puede perder y recuperar un número indeterminado de veces. Obviamente, por ejemplo, si se comete un pecado mortal, se pierde esa gracia, pero se puede recuperar, ¿no? Dice Víctor Hernández aquí en la transmisión en YouTube, dice, además de que los dogmas como la Asunción y la Inmaculada Concepción la hicieron vinculantes a la salvación. Eso les cae el anatema de Pablo. Es cierto, Víctor, tiene razón. Creo que el haber hecho estos dogmas como la ascensión de María es que María no murió, sino que ascendió al cielo y fue recibida directamente por el Padre. Y la Inmaculada Concepción se refiere a que la misma María fue concebida ella misma sin pecado, ¿sí? Entonces esto es un dogma de la Iglesia Católica Romana, pero obviamente pues yo les digo, ¿saben qué? No voy a discutir estos temas, tampoco estoy de acuerdo con ellos,
pero creo que estos temas de la justificación son aún más severos y más importantes. ¿Sí? Lucas Bustos, bendiciones hermanos, saludos desde Argentina. Saludos. Al Furcán dice, no estamos salvados por nuestras obras, pero fe real va a manifestar obras. Bueno, vamos a hablar de esto en detalle, exactamente. Víctor también dice, somos católicos pero no romanos. Estoy de acuerdo con eso. Soy católico con C minúscula. Daniel Espinosa, bendiciones, saludos desde Monterrey. Perfecto. Dice, ¿cómo respondes la objeción de que el ladrón crucificado con Jesús sí hizo obras para salvarse? ¿Cómo defenderlo y reconocer que es sin pecado, etcétera? Bueno, yo no diría que una persona que está crucificada pueda hacer mucho, no puede hacer buenas obras. Y yo pienso que es un mal argumento. Simplemente yo creo que es tratar de buscar obras de salvación donde realmente no las hay. Lo que salvó definitivamente a uno de los ladrones crucificados con Jesús fue su fe y su declaración de que pues Jesús era realmente quien decía. Así que gracias por el comentario. Por ahí Raciti. Bueno, espero que no sea tu nombre de verdad. ¿Sí? Selvin Ávila, saludos desde Guatemala. Saludos. Hermano Iram Guerra, saludos desde Obregón, Sonora, ya esperábamos verlos. Aquí dice Cristiano Imprudente. Dice, bendiciones desde Tijuana. A ver qué día me permiten entrevistarlos. Estoy cerca de certificarme como director de capítulo de Fe Razonable. Gracias por estos estudios. Con mucho gusto. Muy, muy buenos amigos ahí de Fe Razonable. De Fe Razonable. El Dr. Craig ha sido un gran exponente nuestro. Y si yo estudié apologética fue gracias al Dr. Craig, así que con muchísimo gusto. Y aquí en el chat estás en YouTube, aquí en el chat de YouTube también vamos a poner podcast BF para que nos escriban para la entrevista también. Sí, con gusto. Henry Guerrero dice, el mismo Concilio de Trento dice, si alguno dijere que el hombre puede justificarse ante Dios por sus propias obras sin la gracia, sea anatema. Sí, muy, muy de acuerdo. Cris, se nos está acabando el tiempo, pero vamos a seguir respondiendo a todos los que nos saludaron, a todos los que nos hicieron... Es Alan Sánchez. Hey, Alan, ¿cómo estás? Ya se me hacía conocido por ahí ese texto. Un abrazo, Alan. Y vamos a responder a todas las preguntas y saludos que quedan pendientes, pero se nos ha acabado el tiempo, Cris. Nos da mucho gusto estar de vuelta con ustedes. Gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios por ustedes. Gracias por reconectarse a pesar de que tuvimos aquí ataques malignos para no transmitir, pero estábamos viendo que, bueno, se arregló el problema y Moni y yo estamos diciéndonos, bueno, ya dijimos que íbamos a hacerlo mañana, pero ya estamos listos. Así que arranquemos. Y arranquemos, y así es como lo hicimos. Y vamos a estar, si Dios nos lo permite, el próximo martes transmitiendo y vamos a hablar, no se pierdan, vamos a hablar de este tema, pero vamos a seguir con nuestra respuesta a la perspectiva católica romana de justificación y vamos a hablar también de las obras, en particular Santiago, que parece decir que las obras son necesarias. Sí. Vamos a hablar muy a fondo, vamos a hacer una exégesis muy detallada de este argumento. Muchas gracias, Cris. Cerramos con una oración. Gracias, claro que sí, Moni. Bendito Dios, gracias por la oportunidad de volver a transmitir este podcast para tu gloria y tu honra. Gracias por cada persona que nos ha acompañado o que escuchará o verá este material, que sea
de bendición para cada persona. Y Señor, te pedimos por cada uno de los que nos siguen, que están pasando por pues temas de salud, de sufrimiento en sus vidas, que tú seas con ellos y como lo prometes en tu palabra, que vas a estar con nosotros a través de el sufrimiento y no nos dejas, no nos abandonas. Que cada persona que te necesita hoy se vaya convencida de que tú estás con nosotros en cada instante, aún y más aún en los instantes de mayor angustia. Te amamos y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas Gracias Moni por estar. Es un honor de nuevo estar contigo. Gracias, Cris, y muchas gracias a todos. Dios los bendice. Hasta luego.